No importa de dónde vengas, qué idioma hables o cuánto dinero tengas. Todos nacemos libres, todos nacemos iguales, o al menos así debería ser. Los derechos humanos nos protegen a todos. Son el escudo que nos permite vivir sin miedo, sin discriminación, sin injusticias. El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, ser libre de tortura, de esclavitud, de discriminación, son promesas que aún se rompen todos los días. Cuando un derecho se ignora, todos los demás empiezan a caer en cadena. Hoy la decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos ignorando las injusticias o seremos el cambio? El respeto, la igualdad y la dignidad no son favores, son derechos. Los derechos humanos comienzan contigo, conmigo, con todos. Buenas tardes, auditorio de EXAT TV. El día de hoy tenemos en este foro un grupo de estudiantes que vamos a estar hablando de derechos humanos, que esperamos que sea de su total agrado el abordaje que vamos a dar para el conocimiento, la difusión de este tema que nos compete absolutamente a toda la sociedad. Así que damos las gracias por acompañarnos, esperamos la retroalimentación, sus preguntas, para que aquí los jóvenes estudiantes de la licenciatura de Derecho de la Universidad ITEC Magistratus puedan complementar, aclararle cualquier duda que tenga nuestro auditorio. El día de hoy nos acompaña la estudiante Aimé Cruz, la licenciada Rebeca Quimé, la licenciada María Esther Castro, y vamos a estar abordando un tema importantísimo: derechos humanos, desaparición forzada, toda vez que este está siendo un tema de carácter social. Hoy, como vimos en este video que nos antecedió, es un compromiso que tenemos todos de conocerlos y de saber cómo vamos a ir materializando los mismos. Por lo tanto, también es importante saber de dónde vienen. Todo en esta vida siempre tiene un inicio, y con eso hoy abordamos. Hola, licenciada Aimé, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto poder estar aquí, pues representando a la Escuela de Negocios ITEC Magistratus, ¿verdad? Y en este programa tan especial como son los derechos humanos, un programa y un tema que todos tenemos que conocer: cuáles son nuestros derechos humanos, desde dónde partimos y qué podemos hacer para poder hacer valer estos derechos. Bien, pues es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Yo les estaré hablando un poco de los antecedentes que tienen estos sistemas jurídicos. Hablando un poco más de los sistemas jurídicos que existen alrededor del mundo, el sistema Common Law y el sistema Civil Law. Estos son dos grandes sistemas que se usan en diferentes partes del mundo. Empezando por el Common Law, que también es un sistema que se llama anglosajón. Es un tema utilizado en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, excepto en Quebec, Australia, India y Sudáfrica. Tiene su origen desde Inglaterra y su base fundamental son los precedentes, donde los jueces tienen un papel fundamental en cada uno de los casos que resuelven. Tiene un papel un poco más activo, ya que ahí no solo ellos aplican la ley, sino también la crean, a diferencia del sistema Civil Law, o también un sistema romano-germánico, donde tiene sus orígenes un poco en Roma, en el derecho romano, y se aplica en su sistema en Europa continental. Algunos de los países que utilizan este sistema jurídico es Francia, Alemania, España y México. Entonces, con esto ya tenemos el conocimiento que el sistema jurídico que utilizamos en nuestro país es México. En este sistema, ¿cuál es su característica? Que a nosotros como ciudadanos nos tiene que interesar saber cómo se imparte la justicia en México. Entonces, teniendo como base que México usa el sistema jurídico de Civil Law, que es un sistema escrito, todo se basa en las normas, leyes y códigos escritos, en el que el juez no tiene un rol tan activo como el Common Law, sino es más que nada de aplicar
las leyes que ya están escritas, los códigos, puesto que como sabemos, en México el poder legislativo es el encargado de crear las leyes. El rol del juez en una audiencia únicamente es aplicar esas leyes, que si bien es cierto, en la actualidad también tenemos un poco del sistema jurídico del common law, como son actualmente que tenemos la audiencia oral, y también ya aplicamos un poco de jurisprudencias. Pero también no solo es importante que conozcamos cómo se imparte la justicia en México, sino también qué aspectos sociales intervienen para la impartición de justicia. Y un problema muy característico en nuestro país es la desaparición forzada de personas, donde es un tema que a muchos nos abarca y que tenemos que aprender y conocer para también saber qué vamos a hacer cuando a algún conocido o a alguien le suceda este tipo pues de delito. Licenciada Aimee, ¿puedo entender entonces por lo que usted nos dice que en estos sistemas, en estas familias de derecho, México se basa en un derecho escrito, que estos derechos escritos en nuestro país están desde nivel constitucional, en tratados internacionales y en leyes especiales, generales y en toda la legislación de las entidades federativas? ¿Es correcto? Así es. Perdón, pero me pareció escuchar que usted decía que una gran importancia es entender que nuestros jueces en México están para efecto de aplicar la ley, a diferencia del sistema common law, que ellos hacen ley. ¿Es correcto? Sí, igual es muy importante conocer la forma en la que nuestro país o las leyes supremas. No, en nuestro país, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema, pero también a la par están los tratados internacionales. Eso significa que ambas normas, ambos códigos de la Constitución y los tratados están a la misma par defendiendo los derechos humanos. Y sí, como usted comentó, doctora Joana, la principal diferencia entre el common law y el civil law es que en el common law el juez, su rol es crear la ley, mientras que en el civil law es aplicar las leyes que ya están creadas, ¿bien? Y creo que ahí sí un ejemplo que sería muy oportuno para el auditorio y lo puedan diferenciar es que en el sistema common law, como pueden ver, ahí sí hay jurados. Y en el sistema escrito como el de nosotros no hay esa figura del jurado. ¿Es correcto, Liz? Sí, si nosotros alguna vez de forma práctica hemos visto algún programa de investigación, cuando hay alguna audiencia podemos ver que existe el jurado. Y el jurado es el encargado de dar el veredicto. Y ya el juez es quien tiene el rol de dirigir dicha audiencia. Mientras que aquí en México, si bien es cierto se implementó el sistema oral, no es tanto que haya un jurado, sino que el juez es el encargado de dar el veredicto y dirigir también la audiencia. Excelente. Entonces yo creo que con esa ejemplificación quedan claros los dos grandes sistemas de los que estamos partiendo el día de hoy. Y también me pareció haber escuchado, licenciada Aimee, que usted nos compartía de que esto es importante saber cómo nacen, pero también cómo tenemos que ir entendiendo que nuestros problemas sociales los tenemos que ir abordando desde nuestros sistemas jurídicos. Y usted hablaba de desaparición. Sí, es muy importante que no solo sepamos la forma en la que se imparte la justicia en México, sino que sepamos los problemas sociales, que existen muchos, la verdad. O sea, somos un país donde hay varia vulneración de derechos humanos y que, pues, así como es importante que nosotros conozcamos los derechos humanos, sepamos cómo defenderlos. Pero últimamente hemos visto muchos casos donde hay personas desaparecidas, donde se encuentran fosas clandestinas. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Cómo nosotros como ciudadanos interactuamos para poder defender estas vidas que ya no están con nosotros, verdad? Entonces, este problema es un problema social y es el de desaparición forzada. Ok, licenciada Aimee, muchas gracias por su participación. Vamos a darle pauta a la licenciada Rebeca. Buenas tardes, licenciada Rebeca. Buenas tardes. El tema de desaparición forzada, qué gran tema, sobre todo por la gran relevancia que está teniendo en nuestro país. ¿Qué nos podría usted comentar desde su abordaje como estudiante de Derecho sobre el tema de desaparición forzada? La desaparición forzada es un problema
es un fenómeno grave que nos afecta a los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, que se puede originar en diferentes circunstancias. En el término legal y conceptual, la desaparición forzada y la desaparición por particular son un problema grave para el Estado. La desaparición forzada es un delito que involucra al Estado, ya sea por medio de sus agentes o por la autorización o el apoyo de este, ya sea que uno de sus funcionarios públicos prive de su libertad a una persona, la oculte y niegue su paradero, y con impide que se le pueda proteger legalmente y se vulneran múltiples de sus derechos. En cambio, la desaparición privada se da cuando individuos privan de su libertad a una persona y también ocultan y niegan su paradero, pero aquí no hay participación del Estado. Ambos delitos están jurídicamente unidos a un marco legal. La desaparición forzada está tipificada como un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática y generalizada. Por lo tanto, puede ser juzgada en tribunales internacionales. Las víctimas de ambos delitos sufren de angustia y sufrimiento psicológico, falta de la verdad y la justicia, más cuando el Estado, que debería proteger tus derechos, te las vulneran. Otra diferencia clave se da en el tipo de contexto en el que se da. Por ejemplo, la desaparición forzada se da de manera de la represión política, conflictos armados o dictaduras, en donde el Estado utiliza un mecanismo para poder eliminar a sus opositores o sembrar el terror. Y el derecho y la desaparición privada se da por los individuos, como la desaparición como darse en contextos de violencia común, como los secuestros, la trata de personas o conflictos armados. Licenciada Rebeca, definitivamente está usted abordando un tema que aqueja gravemente a nuestro país en estos momentos, y sí es muy importante que el auditorio vaya comprendiendo que hay una ley especial que la protege, la de desaparición forzada, y que puede ser cometido por particulares y también por miembros del Estado. Es lo que pudimos entender de su intervención, ¿es correcto? Sí. Perfecto, muchas gracias. Licenciada María Esther, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, mucho gusto, doctora, un gusto estar aquí. Y sí, estamos hablando de un tema muy, muy sentimental, diría yo, porque ¿cómo es posible que estando en un país que se dice ser soberano y libre, no tengamos paz, no podamos salir, no podamos estar tranquilos? Acaba de comentar la licenciada Rebeca que la desaparición forzada, sí, pero es más que un abuso a los derechos humanos. El privar a alguien de su libertad y esconder de su paradero, no dar información, se me hace algo denigrante para yo como ciudadana no poder. Sin embargo, yo vengo a hablar ahorita de este tema, desaparición forzada, hablar ya de los tipos, porque vemos que hay muchísimos grupos vulnerables, que son las mujeres, los niños, los migrantes, que hablando de este tema ya en migrantes, es un tema que solemos ignorar. ¿Por qué? Porque no compartimos patria, no es nuestro compatriota, podría decirse. Y al no compartir eso, pero seguimos siendo seres humanos, compartimos derechos y por ende, ¿cómo no nos vamos a tentar el corazón de saber qué pasó con esa persona? Porque sigue siendo una vida. El tema de pueblos originarios también, que es totalmente ignorado en nuestro país, es muy, muy denigrante para nosotros. Sí, definitivamente es muy lacerante ver que en estos momentos carecemos de algo que se llama empatía. Pareciera que estamos perdiendo ese sentido de humanidad, del respeto a la dignidad de las personas. Como bien comentaba la licenciada Rebeca, al día de hoy hablamos de que este delito de desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad, porque por todos los derechos que realmente se laceran con este tipo de delitos. Y hoy usted nos comentaba igual que sobre todo aqueja a niñas, niños, adolescentes, migrantes, mujeres. En este análisis que usted ha realizado de desaparición forzada en este grupo de personas,
Más que nada, ¿por qué en su investigación, por qué se fue dando, sobre todo en este grupo de personas? ¿Qué es lo que realmente acontece? Como la palabra lo dice, es un grupo vulnerable. Tendemos siempre a buscar a la persona más débil para poder agarrar y hacer y deshacer con esa persona, dejando de lado que es un ser humano, que tiene vida, que tiene derechos. Como estamos hablando de los derechos humanos, todos somos derechos a ser libres, a tener salud, una vivienda digna. Sin embargo, tendremos siempre a acechar a la persona que es más débil por nosotros. Es por eso que se tiende a atacar a mujeres, niños, personas adultos mayores, personas migrantes y de pueblos originarios, como he comentado. ¿Por qué? Porque nadie los va a buscar a ciencia cierta. ¿Qué está haciendo México en el tema de desaparición forzada para tratar de erradicar este fenómeno? Este es un tema y un punto muy importante, porque siempre decimos que el Estado no hace nada, y es todo lo contrario. Ahorita tenemos lo que se llama el protocolo homólogo de búsqueda. El protocolo homologado de búsqueda. De búsqueda de personas, exactamente, que fue creado el 6 de octubre de 2022. Esto porque la Ley General de Personas para Personas Desaparecidas nos lo está indicando. Nos indica que tenemos de crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y también tenemos que tener una comisión nacional a local. Cada estado tiene que tener su comisión local. Aquí en el estado de Campeche tenemos esta institución ubicada en la avenida Miguel Alemán, número 106, entre la calle 49B y 9C, en el barrio de Guadalupe, el primer local. Es importante que conozcamos de dónde están nuestras instituciones que nos pueden ayudar en este tema. Y ya hablando de este protocolo, es muy importante dar a conocer de qué trata. Este protocolo es un sistema, una norma jurídica y un sistema en el cual obliga a las autoridades a buscar a las personas desaparecidas. Es decir, que es de carácter obligatorio y es sancionado en caso de que una autoridad se niegue a hacerlo. Su principal búsqueda es de manera inmediata. Ya no existe eso de que busquemos en 48 horas, 72 horas a las personas. Es totalmente erróneo ese pensamiento. Ya no, ahora es de manera inmediata. ¿Y los familiares qué tipo de intervención pueden tener con las autoridades en este tema de desaparición forzada? Como hablamos en el protocolo, en este protocolo también nos dice que los familiares tenemos derecho a saber qué pasó con nuestra persona desaparecida, dónde se encuentra, por qué no tengo respuestas. Tenemos derecho a participar en la búsqueda, a recibir información de la carpeta de investigación, a tener conocimiento de si se encuentra viva o no. Y así también existe el protocolo, en este mismo, el caso de que si se llega a encontrar la persona ya fallecida, pero sus restos no se nos puede ser entregados, tenemos el derecho nosotros de que sí, no puedo yo contar con los restos de mi ser desaparecido, de mi persona. Sin embargo, puedo pedir que se siga investigando los delitos cometidos en su contra, cosa que a veces desconocemos, que decimos, ya se encontró la persona, no tengo los restos y dejo ahí el caso. No, este protocolo exige a las autoridades continuar con el caso de los delitos cometidos en su contra. Es muy particular, muy complejo, muchos lo desconocemos y pensamos que no. Sin embargo, sí, tenemos derechos y tenemos nosotros la obligación de exigir al gobierno de que nos haga cumplir nuestros derechos y que sepamos dónde están las personas, porque nosotros necesitamos las respuestas, no nos podemos quedar así. ¿Cuál sería la participación activa de la sociedad en este tema de desaparición forzada? ¿Cómo podríamos contribuir la sociedad en este tema, Acerante? Nosotros como sociedad siempre, más que nada, mantenernos siempre informados de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque también como personas tenemos la obligación de informar a las autoridades cuando una persona no se encuentra, no es localizada. Tenemos que dar el paradero, porque muchas de estas personas no se encuentran registradas, no se lleva un registro exacto de este número. Y también nosotros como ciudadanos estamos infringiendo en eso, porque sigue siendo una persona y tiene derechos. Ok,
Agradecemos, licenciada María Esther, que usted nos comparta precisamente el hecho de dónde se ubican en Campeche la Comisión Estatal de Búsqueda, y también puede estar en la oficina ubicada en Avenida López Portillo, la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Campeche, para efecto de que la ciudadanía sepa dónde puede acudir, para efecto de conocer cuáles son los listados, y si tienen conocimiento puedan, de alguna persona que consideran que está siendo privada de su libertad, puedan informarlo a la autoridad y coadyuvar precisamente con la localización de las personas. Definitivamente la sociedad tenemos un rol muy importante para ir erradicando los delitos, para ayudar en la oportuna investigación de los mismos, y como ya nos los comentaba la licenciada Rebeca, tenemos en este delito de desaparición forzada aquellos que son cometidos por particulares y también por miembros del Estado, pero definitivamente en cualquiera de las dos figuras que tengamos, la sociedad tiene un rol activo precisamente para tratar de evitar de que esto siga siendo recurrente y llega al punto de normalizarse la desaparición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos que recobrar como sociedad nuestro compromiso humanitario de respeto a la dignidad de las personas, de la integridad, de la libertad. Y para eso esta tarde nos acompaña también el licenciado Jesús Franco. Buenas tardes, licenciado Jesús Franco. Buenas tardes, doctora Joana. ¿Cómo está usted? Igualmente. Igual, todo bien. Pues buenas tardes, mi nombre es Jesús Franco, estudiante del ITEC Magistratus. En esta tarde pues me toca abordar el tema de derechos humanos. Pues como sabemos, los derechos humanos pues es un tema muy complejo. Agradezco a EXAT, Excelencia Administrativa, por estos minutos. Iniciamos. Bueno, pues los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas, cuya realización pues específica es muy indispensable para el desarrollo integral de todos y cada uno de los individuos. Cabe recalcar que estos derechos humanos se encuentran reconocidos en las constituciones políticas de todos y cada uno de los países. También hago mención que son reconocidos en los diferentes tratados internacionales. Haciendo hincapié en esto, pues establece un marco legal, y como sabemos, pues ya teniendo un marco legal, pues estos derechos humanos pues son protegidos y se hacen valer. Hay 5 características fundamentales. La primera sería de los derechos humanos, que son universales. Universales, ¿por qué? Porque abarca todo, o sea, todas las personas, sin distinción de nacionalidad, raza, género, etcétera, ¿no? Son inalineables y irrenunciables. ¿Por qué? Porque no pueden ser negados, retirados ni transferidos, y mucho menos uno no puede renunciar por voluntad propia. O sea, es decir, desde que naces hasta que te mueres, pues tienes derechos humanos. Son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque no caducan. Ya habíamos hecho mención de que desde que uno nace, pues va a lo largo de tu vida, pues tienes derechos humanos. Son indivisibles. ¿Por qué indivisibles? Porque todos los derechos son igualmente importantes entre todos y están interconectados. Y el quinto punto sería que son interdependientes, porque el ejercicio de un derecho pues depende del ejercicio del otro. La importancia de los derechos humanos pues son esenciales para poder garantizar la igualdad, la dignidad humana, la justicia y la libertad. Sirven como límites para el poder del Estado. ¿Esto por qué? Porque recordemos que somos ciudadanos, estamos en un Estado, un país, y por ejemplo, nos pongamos ahorita en un país hay el oficialismo, digámoslo así, no hacemos mención a ningún partido político. Entonces uno como oposición, pues, ¿qué hace uno? Pues hace huelgas, etcétera. O sea, tú estás haciendo tu derecho a la libertad de expresión, pero ¿qué pasa acá? Que al jefe de Estado pues no le gusta eso. ¿Y qué hace? Pues está la represión, las persecuciones políticas, y están sobre ti, y eso es lo que hacen los derechos humanos, que es un límite. O sea, pone un hasta aquí y ya, listo. Permite el desarrollo de sociedades justas y más equitativas. O sea, que podemos entender que los derechos humanos, precisamente como límite al poder, siempre han estado para efecto de
como su nombre le indica, ya sea a una monarquía, ponerle límites, pero también a un país democrático también le pone límites, claro. Y a todo se le va poniendo límites. Puede entender que hay esto. Y hace ratito usted comentaba algo muy importante sobre las características de los derechos humanos y decía porque esto se respeta en la dignidad de las personas desde que naces y hasta que te mueres. Pero el tema de hoy que nos convoca de desaparición forzada, nos está quedando claro que se materializa uno de los principales objetivos de esta plática, de entender la progresividad de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el delito de desaparición forzada de personas precisamente no necesariamente se tiene siempre el cuerpo de la persona. Y entonces al día de hoy tendríamos que entender que los derechos humanos van más allá de cuando el individuo muere. Y entonces hoy ya tendríamos que empezar a invitar a la sociedad a entender de que existe algo que se llama la dignidad post-mortem. Tenemos dignidad aún después de muertos y por eso es que hay la obligación del Estado de investigar sobre el paradero de todas las personas y qué fue lo que vivió esa persona en la restricción o en la vulneración de sus derechos. Y como bien lo indica usted, licenciado, los derechos están protegidos desde nuestra Constitución y hay la obligación de las autoridades para investigar todos los delitos que tengamos todas las personas. Puedo entender que esto ha quedado claro, al menos por parte de ustedes como estudiantes de Derecho, pero ¿cuál sería la invitación de ustedes para el auditorio que hoy nos convoca de EXAT TV para este tema de derechos humanos? ¿Alguien que quiera tomar el uso de la voz? Claro, tomo el uso de la voz, doctora. La invitación a la sociedad es empaparse de conocimiento, siempre. El ser ignorantes no es bueno. Conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son también las obligaciones de las autoridades para con nosotros y asimismo siempre exigir que sean respetados desde que nacemos y después de que morimos, porque como sociedad también estamos obligados, como lo decía, a buscar a todas esas personas que no han sido localizadas. Excelente. Y por ejemplo, Jesús, en este tema que nos decía Esther, ¿qué hacer y cómo entender, cómo decirle a nuestro auditorio que entiendan el derecho a la progresividad de los derechos humanos? ¿El derecho a la progresividad? La progresividad de los derechos humanos. ¿Cómo podríamos abordar el entendimiento para el auditorio, la progresividad de los derechos humanos? Pues sería investigar más acerca. Está la plataforma, o sea, una página de derechos humanos, y aquí les comparto un pequeño folleto. Es de la Organización Jóvenes por los Derechos Humanos Internacionales, y aquí pues hay mucha información. O sea, para nuestro auditorio está la invitación de seguir leyendo, de seguir preocupándonos para el conocimiento de los derechos humanos y entender de que esto es un trabajo interminable, ¿no? Porque precisamente siempre tenemos que ir viendo la forma de ir haciendo de forma más progresiva la materialización de nuestros derechos. Ya sabemos que tenemos derechos, pero ahora, ¿cómo los materializamos en este contexto social en el que nos encontramos? Yo creo que eso sería la invitación para el auditorio, ¿no? De tener conocimiento, saber a qué autoridades recurrir. También yo creo que valdría la pena hacer la invitación de que conozcan que están las comisiones estatales de derechos humanos, que son organismos no jurisdiccionales para la defensa de ellos, pero que también existen los organismos jurisdiccionales, como en este caso son los tribunales, que se encargan cuando ya estamos hablando de delitos propiamente como de desaparición forzada. ¿Algo más que alguno de ustedes quisiera invitar a nuestro auditorio a conocer de este tema? Claro que sí. La desaparición forzada es un crimen que golpea mucho a las familias enteras y deja heridas que no sanan. Por eso les invitamos a difundir información a todas aquellas personas que desconocen toda esta información. Acompañar a estas familias que necesitan de tu ayuda, de tu solidaridad. Mientras haya un desaparecido, siempre habrá alguien buscándolo. Así que lo que podemos hacer es seguir difundiendo. Muchas gracias, licenciada Rebeca, por esta invitación para nuestro auditorio. Y definitivamente un tema que es muy doloroso, muy triste y donde nos invita como sociedad a la reflexión. ¿Qué hacer
qué hacer cada uno de nosotros desde el rol en el que nos encontremos para el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Definitivamente, Plataforma Exact TV, gracias por estos espacios para la difusión de los derechos. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o cuánto dinero tengas, todos nacemos libres, todos nacemos iguales, o al menos así debería ser. Los derechos humanos nos protegen a todos, son el escudo que nos permite vivir sin miedo, sin discriminación, sin injusticias. El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, ser libre de tortura, de esclavitud, de discriminación, son promesas que aún se rompen todos los días. Cuando un derecho se ignora, todos los demás empiezan a caer en cadena. Hoy la decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos ignorando las injusticias o seremos el cambio? El respeto, la igualdad y la dignidad no son favores, son derechos. Los derechos humanos comienzan contigo, conmigo, con todos. Continuando con nuestra plática de derechos humanos, estamos en el segundo bloque de nuestros alumnos de ITEC Magistratus. Les damos la bienvenida a la licenciada Rosy Toraya. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Presentamos a la licenciada Ale Cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y al licenciado Omar Uc. Buenas tardes, ¿qué tal? Esta tarde vamos a estar retomando el tema de derechos humanos. Vamos a iniciar con la licenciada Rosy. Licenciada, Constitución de 1917, Constitución que actualmente está vigente y de la que, retomando lo que decíamos en el apartado anterior, nos hablaba de los derechos humanos. ¿Qué nos podría usted comentar de esta Constitución, licenciada Rosy? Bueno, pues como usted dice, ¿no? Esta Constitución es la que nos rige actualmente y es muy importante que nosotros sepamos. Hubo una gran lucha para poder llegar a esta Constitución, una lucha de 10 años, que inició en 1910 y culminó en 1920. ¿Y por qué se creó esta lucha? Por mucha desigualdad social, porque las tierras estaban en las manos de pocas personas y la mayoría de los campesinos no tenían tierras, se las estaban expropiando, se las estaban quitando porque no tenían dinero. De igual manera, laboralmente, muchas complicaciones, como que se les pagaban 75 centavos la hora y sus jornadas eran de 12 horas. Era muy importante luchar por estos derechos sociales y humanos que necesitábamos. Y gracias a esta revolución es que surge la Constitución de 1917. Y México debe ser un orgullo para nosotros decir que es pionero en los derechos sociales en todo el mundo. México es el primer país que incorporó en su Constitución los derechos sociales. Pero es importante ver que una cosa es la materialización, una cosa es la definición, están definidos y establecidos en nuestra Constitución, pero no están materializados.
¿Por qué? Porque los derechos sociales, por ejemplo, hablamos de que hay una progresividad de estos derechos sociales. Estamos hablando que de 1917 hasta la actualidad ya pasaron más de 100 años. Y aunque han pasado 100 años, todavía no están tangibles, no están siendo materializados. ¿Por qué? Porque nos dicen cuáles son, pero no nos están dando los resultados y no nos está el Estado garantizando lo que nos debiera garantizar. Por ejemplo, el primer derecho nos habla del derecho a la alimentación y nos dice que debe ser nutritiva, suficiente y de calidad. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿realmente es nutritiva y suficiente? La palabra suficiente yo creo que nos abarca mucho. Debiéramos de haber que en México no haya ninguna persona que muera de hambre. Y yo creo que las estadísticas están, que muchas personas están falleciendo, muchas personas no tienen vivienda, no tienen dónde comer. Entonces México no ha garantizado este derecho. Lo mismo sucede con el derecho al trabajo, dice que debe ser digno y socialmente útil. Pero realmente, ¿cuánta gente hay sin empleo? Muchísima gente ahorita hay sin empleo. Nos habla de que debe tener derecho a la vivienda y nos dice que la vivienda debe ser digna y decorosa. Pero realmente todos los mexicanos tenemos una casa a nuestro nombre, de nuestra propiedad. Creo que somos muy pocos los privilegiados que podemos tener una propiedad y nos podemos dar cuenta porque, o sea, las propiedades son muy caras y mucha gente, y pensando que a lo mejor hay gente que renta, pero hay gente que vive en la calle. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, el Estado nos debiera garantizar una seguridad social y nos dice que debe ser atenta, íntegra y gratuita. Si es gratuita, está el IMSS, está el ISSSTE, pero vamos a platicar de la palabra integral. Integral es todo. No solamente es que nos den la consulta médica, es que también nos debieran de dar los medicamentos. Y vamos, o sea, no nos vamos a ir muy largo. O sea, cualquier persona que vaya ahorita, solamente hay paracetamol y si acaso ibuprofeno y muy poquitos medicamentos. Nos falta al Estado que realmente nos proteja estos derechos sociales, que cumpla con esta garantía que está establecida en la Constitución. Lo mismo sucede, por ejemplo, nos dice que debe haber una protección de las tierras a indígenas, pero ahorita también hubieron muchas expropiaciones con este movimiento del Tren Maya. Mucha gente pues no les dio, no les garantizó, les pagaron muy poco por estas tierras y los despojaron. Entonces yo creo que sí hace falta mucho por luchar para que estos derechos sociales se materialicen a la realidad. Ok, licenciada Rosa, usted nos invita a reflexionar entonces más de 100 años, ¿no? De tener esta constitución donde fue pionera en el mundo sobre derechos sociales y como derechos sociales entender el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a la seguridad social y cómo hemos avanzado en 100 años, qué hemos hecho, qué nos falta todavía por hacer. Definitivamente creo que México ha tenido grandes aportes, por ejemplo, para tratar de materializar el derecho a la educación de calidad. Creo que también han habido políticas públicas que nos han tratado de poner en contexto cómo materializar los mismos y que tendríamos que replantearnos qué se le podría mejorar a esas políticas públicas, pero lo cierto es seguir innovando y seguir viendo la manera de aterrizar esos derechos sociales a la realidad del México de ahora. ¿Tiene usted en el radar algún ejemplo de esta naturaleza? Sí, realmente México en algunas ocasiones se ha hecho programas. Hubo, por ejemplo, cuando estuvieron los programas de educación completa, donde los niños entraban tiempo completo, se les daba asistencia médica, se les daba de deportes, culturales, y se les daba alimentación. Sin embargo, lamentablemente, cuando cambia el sexenio, quitan estas escuelas de tiempo completo y volvemos a empezar. Entonces yo creo que sí han habido intentos de políticas públicas, sí han funcionado, pero tenemos que hacer más para que sigan existiendo y se puedan llegar a la realidad. Entonces puedo entender, licenciada Rosy, que una labor importante que tiene la sociedad mexicana es estar monitoreando a sus autoridades para ver qué políticas públicas se instalan, cómo van funcionando, también hacer las evaluaciones de qué se podrían mejorar en estas, pero continuar en la evolución de esas políticas públicas para poder materializar esos derechos sociales, de los cuales somos pioneros desde 1917, pero que seguimos en la gran búsqueda
de Así cómo los materializamos. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, así es. Lo importante es que monitoreemos y que también exijamos. Tenemos que aprender como mexicanos a exigir, que no ser empáticos y poder alzar la mano y decir cuando algo no nos parece o cuando algo sentimos que tenemos derecho y que nos los han quitado. Definitivamente tenemos que también, yo creo que mirar a otras partes del mundo para comprender cómo va la evolución en otros lados. Yo creo que para eso, licenciado Omar, usted nos podría apoyar. ¿Cómo mirar lo que está pasando en México en relación con el contexto de Latinoamérica? Sí, buenas tardes, primero que nada, muchas gracias por el espacio y sí, vamos a marcar un poquito de la comparación de este tema tan importante en base a los derechos humanos relacionados con la Constitución que nos está rigiendo, ¿no? Hoy en día vivimos en una época, podemos llamarle, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay mucha difusión como tal, tanto en las escuelas, en redes sociales, en una conversación cotidiana entre persona a persona, pero realmente a veces no sabemos el contexto o realmente qué significa los derechos humanos. Eso nos falta como personas, ¿no? Realmente conversamos de que los derechos humanos son vitales, son importantes para todos, pero realmente a veces no sabemos qué son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos realmente, en base a la Constitución, hay un momento importante que se dio el 10 de junio de 2011, cuando hubo la reforma a esto. ¿Qué es lo que pasó? Se le dio un auge importante llevándolo al siguiente nivel, ¿no? Por llamarlo de una manera. Antes, para los que no tienen el contexto de esto, antes se le llamaba lo que eran garantías individuales y no quiere decir que no existían los derechos humanos, pero era bajo este término. Entonces ahora son derechos humanos como tal. ¿Y qué es lo que pasa con esta evolución? Que realmente se le da otro enfoque, otra visión, algo más, vamos a llamarle formal, ¿no? Pero algo más visionario, ¿no? Que las personas pudieran sentirse acogidas, protegidas por eso, ¿no? Por el renombre de derechos humanos. En base a esa reforma, como bien comentó la compañera, somos pioneros, ¿no? Desde ya hace mucho tiempo con la parte de derechos humanos. Sin embargo, a comparación de otros países, hemos sido muy lento a comparación de Argentina, de Colombia, etcétera, ¿no? Realmente en Argentina hay algo que en base a la Constitución se le llama bajo tutela de la persona. Entonces ellos, cuando existe algún tipo de violación, ellos aplican la expresión bajo tutela como ayuda para ese tipo de personas, ¿no? Entonces en México lo que vamos haciendo, si bien sí está cimentado como tal es este tipo de información de derechos fundamentales, derechos humanos, es importante que vayamos progresando poco a poco. Hoy en día en las escuelas vemos que no se respetan como tal ciertos temas que van avanzando en base a esto. Y comentaban compañeros anteriores que en base a la desaparición forzada como tal, se han violado varias cosas. Lo que necesitamos en México o en nuestro país realmente es que esos derechos humanos se lleven como tal a las bases, ¿no? Que realmente se cumplan, que no solamente necesitemos... México es un país de derechos humanos. México está cumpliendo con las normas, sino que realmente se está haciendo como tal un labor en el trabajo social en esta parte. Sí, definitivamente hablar de derechos humanos en México después de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 vino a ser como que un parteaguas, ¿no? En materia jurídica, porque si bien desde 1917 tenemos los derechos sociales, los derechos humanos per se en su gran nube, en su gran contexto, con la reforma del 10 de junio del 2011 nos los ponen en grada constitucional. Y en el primer bloque el licenciado Jesús nos hablaba también del artículo 133 constitucional, de que tienen que estar ahí respetándose todos los tratados internacionales que México ha firmado y ha ratificado, y la obligación de nosotros también como sociedad mexicana de saber, de conocer de ellos, para efecto de poder exigir a nuestras autoridades, y sobre todo entender que exigir a nuestras autoridades es un deber ciudadano. ¿Por qué? Porque obligación también lo es de ellos, es decir, obligación de las autoridades conocerlas e implementarlas. Pero definitivamente para conocerlas e implementarlas tienen que ir de la mano con la sociedad para que se vayan midiendo los avances
se vayan midiendo precisamente las falencias y se vayan haciendo las correcciones necesarias. El género humano es muy diverso, ¿no? Y los contextos van cambiando. El contexto internacional también nos impacta. Entonces, definitivamente todos los días son retos para todos, como lo es también para los gobiernos, pero que tenemos que irnos midiendo para ir viendo cómo avanzar, qué hacer, qué dejar de hacer para la protección de los derechos humanos. Y hoy veo que todos vienen con un tema ahí de desaparición. ¿Qué es lo que ha pasado con este México que tiene que estar investigando sobre violaciones de derechos humanos y violaciones en el caso de delitos? ¿Qué nos podría usted comentar al respecto? Yo creo que si bien México ha ido avanzando paulatinamente en este aspecto, sí tenemos mucho que profundizar todavía sobre ese tema, ¿no? Realmente hoy en día la sociedad, los ciudadanos, necesitamos levantar las manos y apoyarnos entre sociedad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sistema ha tratado de no dar el siguiente paso, ¿no? Porque esa es la verdad, no da el paso que consigue para que se puedan llevar a cabo la solución a ese tipo de delitos, ¿no? Nosotros como hoy en día, en la actualidad, siglo XXI, ya vemos que está la tecnología, está ahora sí que la presión de las redes sociales, el sistema ya de la sociedad, prácticamente ya necesitamos hacer esa presión para que el sistema pueda ahora sí que dar el enfoque que se tiene, ¿no? Poder resolver esa parte y no solamente se quede como que en una respuesta vana, en una publicidad que diga, ¿sabes qué? Ya se terminó la desaparición forzada o se terminó este delito, sino que hay que hacerla de verdad para que podamos tener un resultado como tal. Sí, entonces puedo ver que realmente tenemos grandes retos en México para seguir haciendo en este tema, ¿no? Sí, prácticamente lo que necesitamos es hablar la verdad y no seguir construyendo carpetas como se ha manejado hoy en día en el sistema. Wow, eso sí que es un gran tema. ¿Qué es lo que nos podría decir que México tiene ya claros panoramas por la Corte de qué hacer en los casos de investigación? Licenciada Ale, buenas tardes. ¿Qué nos puedes buenas decir? Buenas tardes. En base a lo que comentaba el licenciado Omar, de la verdad, en estos días hemos estado escuchando la verdad oficial. ¿Qué sucede aquí? Les quiero comentar el caso de la señora Digna Ochoa. Ella era una abogada que nació en Misantla, Veracruz. Durante su infancia vivió una injusticia a su padre. Eso la llevó a que durante toda su vida tuviera el objetivo de luchar por los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, esa lucha incansable que ella tuvo contra las demás personas la llevó a recibir amenazas, a tener que vivir secuestros, violaciones sexuales, entre otros asuntos, hasta ya no poder más y tener que ir a la Comisión Interamericana para que ella velara por su seguridad. Durante el tiempo que ella estuvo con esas medidas cautelares, podríamos decir que vivió un poco tranquila. Sin embargo, después de 2 años de haber tenido esas medidas cautelares, la comisión decide retirarlas y a 2 meses de que realice este acto la comisión, la señora fallece. Es encontrada en su casa en la colonia Roma, en la Ciudad de México, muerta. Ahora, ¿cuál es la problemática de este caso? Que el procurador de Justicia General del Distrito Federal menciona que la señora planteó todo. Ella fue la que tenía la pistola, ella fue la que colocó una carta, ella era la que realizaba todos esos supuestos secuestros o ataques que recibía. También hace mención de que la señora, al llegar a su casa, ella toma el arma, se dispara en una pierna y posteriormente se quita la vida.
Obviamente todo México salió y dijo, no es posible. ¿Cómo puede una persona ser tan calculadora y desde ponerse unos guantes y darse un tiro en la pierna y posteriormente en la cabeza? Obviamente, como familiares, no estabas de acuerdo. ¿Quién va a estar de acuerdo después de haber escuchado a tu hermana haber vivido secuestros, maltratos y violaciones? Los familiares se fueron a la Corte Interamericana y esta lo que hace es que sentencia a México. ¿Para qué? Para que haga reparaciones, tanto económicos, psicológicos a los familiares, y también haga una reparación o una adecuación a las normas, procediendo con la ley de procedimientos de medidas cautelares. De igual manera, los familiares no se quedaron conformes. ¿Por qué? Porque una cosa es que la comisión sentencie al Estado mexicano para que él realice esas reparaciones y otra que él los cumpla. Entonces la Corte Interamericana se ve en la necesidad de realizar una supervisión. Eso no quiere decir que México esté obligado a realizarlo. Solamente es una supervisión que hace la comisión para ver el cumplimiento de este. Obviamente, no solamente es el Estado mexicano y me va a decir qué fue lo que ha hecho de toda la sentencia que le coloqué, sino que también habla a las víctimas, a los familiares y en su caso a las personas que representaron a estos, para que, si bien es cierto, determinen o señalen si realmente esas reparaciones fueron cumplidas. El 23 de junio del 2023, la comisión, al realizar esa supervisión, determina que México cumplió parcialmente. ¿En qué? Sí dijo que México era responsable de la muerte de la señora Digna Ochoa. Sin embargo, hasta la fecha ya pasamos por 4 presidentes, empezando por el gobernador cuando ella estaba laborando o cuando ella falleció, que era el señor Andrés Manuel López Obrador, que hasta la fecha ya fue presidente igual. Ya cambiamos de sexenio y aún así, después de 24 años de haber muerto la señora, este caso sigue sin esclarecerse. Licenciada, ¿le puedo entender entonces, por ejemplo, que usted me trae a colación el caso de Digna Ochoa, porque ella, estando con vida, tuvo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una protección en sus derechos, otorgándole medidas cautelares de protección, porque ella era víctima de varias restricciones de sus derechos humanos en cuanto a su libertad sexual, en cuanto a su libertad personal, porque había sido víctima de delitos de secuestro y de atentados sexuales, ¿es correcto? Así es. Y que puedo entender también que entonces el caso de Digna Ochoa no solamente es cuando estuvo con vida, sino también al suceso de su muerte, la forma en la que fue planteada la muerte de ella, también fue parte de un análisis por parte de la Corte Interamericana de si fue un suicidio o si fue un homicidio. Y esto, usted, ¿por qué me lo trae a colación en este tema de desaparición? Porque ella es un parteaguas de la lucha incansable que tuvo sobre los derechos humanos, y creo que ella nos está enseñando, a pesar de que está muerta, tiene un legado. Ese legado lo ha dejado en las normas, lo ha dejado en cultura. Existen un montón de obras, tanto de teatro como cine, en los cuales se narra cómo ella vivió todo esto. Sin embargo, también ha dejado un legado. Cuando ella fallece, todos los casos que ella tenía en la Corte Interamericana, sobre todo el de los zapatistas, el presidente en ese entonces, que era Vicente Fox, decide liberarlos. Entonces, a pesar de que ella está muerta, nos ha dejado un legado a México, de no quedarnos callados, que a pesar de que nosotros somos víctimas de injusticia, hay otras personas que necesitan esa voz, que a lo mejor tú que estás detrás de cámara puedes hacerlo. Entonces la invitación es que todos seamos defensores de los derechos humanos.
defensores de los derechos humanos para efectos de que se hagan investigaciones basadas en la verdad, para efecto de esclarecer los delitos, castigar a los culpables y sobre todo de reparar los daños. Usted nos hablaba de las reparaciones por las cuales México ha sido condenado. Y creo que para ese tema la licenciada Yajaira nos puede hoy estar compartiendo sobre el tema de reparación integral. Buenas noches, pues gracias por la invitación. Primero que nada vamos a hablar de la reparación integral de daños a víctimas. ¿Qué quiere decir esto con integral? La palabra misma lo dice, o sea que es un conjunto de aspectos que van a buscar desasir el daño ocasionado por violaciones a los derechos humanos o bien por algún delito ocasionado. Anteriormente lo que se hacía era que solo era una reparación en nivel económico, monetario. No se veía más allá del transformo del daño o de la consecuencia que se le podía dar a un acto delictivo, ¿no? Entonces, ahora mismo ya es un derecho fundamental, es decir, que ya si nosotros revisamos nuestra Constitución, en el artículo 1 podemos encontrar que ya está, que el Estado nos debe de garantizar la protección y la prevención a aquellos delitos ocasionados en los que nos pueden dañar ya sea jurídicamente a nuestros bienes o a nuestra persona. Para eso el Estado está obligado y nos debe de hacer la reparación de daños. También podemos buscar dos clasificaciones: la víctima por violación de derechos humanos y la víctima por delito. En este podemos desplegar tres tipos de víctimas. La víctima directa es sencillo. La víctima directa es aquella que ha sufrido la agresión directamente hacia su persona o a sus bienes materiales o inmateriales. También está otro tipo que es la víctima indirecta. La víctima indirecta es son los familiares, las personas en el núcleo alrededor de la víctima directa, son las personas que se encuentran alrededor, ¿no? Y la víctima potencial. Esta víctima potencial son las personas que pueden ser víctimas a sufrir el mismo delito o violación a su derecho. Se puede dar en comunidades o en regiones. Un ejemplo podría ser cuando es ocasionado, por ejemplo, que personas indígenas sean desplazadas de sus tierras. Si una persona fue desplazada, es probable que las demás les pueda pasar lo mismo a su alrededor, ¿no? Entonces, pasando a esto, ¿cómo podemos hacer que se lleve a cabo la reparación? Existen 5 medidas. La medida de la restitución, como bien la palabra dice restitución, restituir, busca devolver a la persona a como estaba en su estado anterior. Es decir, no se puede, en casos es imposible hacerlo. Por ejemplo, una violación, ¿cómo puedes regresar a una persona a su estado anterior? Es imposible. Solo hay en ciertos casos, cuando son, por ejemplo, en bienes, se le puede devolver a sus bienes, en monetario también. En rehabilitación es sencillo igual, busca en atención médica, psicológica, cuando necesitan terapia también. En compensación, la compensación es la más conocida, que es monetaria, se va a hacer en proporción al daño ocasionado. Y en satisfacción es cuando ocurre alguna ofensa social o moral, se hace una disculpa pública hacia la persona dañada. Y garantías de no repetición. ¿Qué busca esa? Es que si ya sufriste alguna violación a un delito de ese tipo, pues lo que va a hacer el Estado es proveer las medidas necesarias para que no vuelvas a pasar por algo similar.
Puedo entender, licenciada Yajara, entonces que la importancia que nuestro auditorio debe de conocer es que hay 5 medidas que el Estado mexicano ha señalado para efectos de reparación del daño integral, que también se lo pueden ir a preguntar, a consultar y a exigir a las autoridades cuando se sientan víctimas de violaciones de derechos humanos o víctimas de delitos, y que estas medidas, ¿dónde las podrían encontrar el auditorio si quisiera profundizar en su conocimiento? En la Ley General de Víctimas podemos encontrar en su artículo 4 la clasificación de víctimas de los tipos, y en el artículo 7 también los derechos de la víctima podemos encontrar. Me queda claro, auditorio, que estos, los panelistas que hoy me acompañan son estudiantes de derechos, por eso hablan de artículos, pero para ustedes, queridos radioescuchas y televidentes, bueno, lo importante es que sepamos de que nuestro derecho es escrito y que tenemos la Ley General de Víctimas, que tenemos nuestra Constitución, que tenemos los tratados internacionales y que tenemos la gran obligación de conocer los derechos humanos y la forma en la que vayamos haciendo progresivos y materialmente aterrizables esta protección de los derechos humanos para que nos dejen de lacerar delitos tan terribles como lo es ahora la desaparición forzada, que vulnera a muchos de ellos. ¿Es así? Sí, así es. Y entonces la gran invitación es que puedan acudir a ITEC Magistratos, las personas que tengan alguna duda o pregunta, y siempre van a poder ser atendidos por nuestros estudiantes para aclararles ahí cualquier duda que tengan. Estamos para atenderles. ITEC Magistratos les agradece la atención de este espacio. EXAT TV, muchas gracias por su compromiso social en que la comunidad esté cada día más comprometida y enterada en saber cómo protegerse a sí mismos. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes en el barrio de San Martín, ¿no? En ITEC Magistratos. Bueno. Y aquí en EXAT TV, muchas gracias. Nos pueden dejar sus dudas, preguntas o cualquier aclaración y se las podemos responder por correo si tiene algunas cosas que quieran que le aclaremos. Muchísimas gracias. Bonita tarde para todos. Excelente clase.